Carla Ramírez Camarena, ¿cómo estás? Hola Renato, Josefina, ¿cómo están? Sí, me ha tocado ahora revisar lo que ha sido la última etapa de Abimael Guzmán y bueno, podemos empezar informando que él falleció en su celda, él falleció en su cama, donde fue encontrado alrededor de las 6 de la mañana por su custodio. La rutina es que alrededor de las 6:20, 6:30, sus custodios van con el desayuno y la medicina para cada uno de los internos, porque todos son mayores y están en una edad avanzada y la salud deteriorada. Y resulta que él no se movía, él no reaccionaba. Entonces el custodio, que no es médico y no puede declarar oficialmente una muerte, decide avisar, ¿no?, a sus superiores y de inmediato es llevado al centro de salud que está dentro de la base naval. Pero lo que se hace ahí es corroborar que él había fallecido, que Abimael Guzmán estaba muerto. Y pasadas las 8 de la mañana es que se llama a la fiscalía de turno, ¿no?, para que vayan a ver el cuerpo de Abimael Guzmán. Pero él murió en su celda. Hace muy pocos años, alrededor de 7 años, el 2014, se veía un Abimael Guzmán bastante distinto a lo de ahora. Definitivamente la pandemia le chocó. El 2014, en abril, la policía y la fiscalía entraron a su celda porque estaban investigando sus nexos en lo que era la preparación legal o la postulación del Movadef, ¿no?, en sus intentos de conformarse como partido político. Vamos a ver estas imágenes de aquella vez en que los fiscales, en que la fiscal y la policía entran a su celda. Y déjame simplemente subrayar, Carla, que debe ser una de las pocas veces en que se ha visto la celda de Abimael Guzmán, ¿no? Yo no recordaba, hemos visto las imágenes antes de empezar el programa, por supuesto, pero yo no recordaba haberla visto antes, ¿no? Por lo menos no con el nivel de detalle que van a ver ustedes a continuación. Y que vamos a escuchar, vamos a ver su actitud. Venimos en cumplimiento a una ¿qué? Procurador. Hay una resolución judicial que ha dictado el tercer juzgado penal supranacional con respecto a la medida limitativa de derechos. En el caso es al registro, ¿no?, incautación de documentación relacionada básicamente al órgano, al frente actual del Partido Comunista del Perú, que es el Movadef, ¿no? Entonces existen documentos que han llevado al ECOTE a la convicción de que actualmente uno de los 3 instrumentos de la revolución, partido, ejército, del frente específicamente, es el Movadef. ¿Quiere que me ría? No, no hay problema, que se puede ir. Señor, ustedes no saben lo que hacen como siempre. Digo, con toda tranquilidad. Y ustedes deben entender alguna vez es un oficial. No simplemente cumplan lo que les mandan. En este caso no tenemos la obligación como funcionario. Y es parte del partido. ¿Quién es eso? Hay documentación que está en la resolución judicial. La resolución judicial puede ser lo que quiera. Yo tengo una resolución aquí, leyendo, dice 3:30. Debe ser, señor. Pero estamos en el Perú, señor, y lamentablemente nos regimos por la ley y por las disposiciones de las autoridades peruanas. En este caso, estamos en cumplimiento, nosotros de eso le agradeceríamos que nos den de las facilidades para cumplir nuestro trabajo. Por favor, venir a hacer un registro. A esta hora, señor, lamentablemente, yo tengo mañana que ir a la sala. Y tengo que estar en pie a las 8 de la mañana. Perfecto, señor. Vamos a tratar de hacer rápido la No, señor, no la hace. Lo siento. Venimos con una disposición judicial. ¿Y a mí qué? Pero usted tiene que colaborar para poder llevar. Si usted dice que nada tiene que ver en lo que le estamos refiriendo, entonces brínanos la facilidad. ¿Qué cosa me fotografía primero? ¿El fiscal? ¿Fotógrafo? ¿Qué es usted, A señor? ver, señor. Por si acaso, la resolución judicial también autoriza el allanamiento de su celda. Por favor, estamos tratando de conversar Claro, con de que usted. usted nos brinde las Que nos brinde las facilidades facilidades. para no llegar a estos extremos. Mira, acá lo escoge. ¿No le parece absurdo, señor? Las diligencias tienen usan. ¿Qué vamos a hacer, señor? Ustedes son abogados, no saben eso.
Usted también es abogado. Así es, No, pero por eso Usted sí. también es por eso abogado. entonces cumplimos, ahí- pues, cumplimos con no la se entiende. disposición nada más. Solamente nos facilita para no estar Claro. haciéndole cumplir con el allanamiento. Usted nos facilita todo lo que nosotros vamos a revisar, no tiene nada que esconder. Normal, no hacemos por eso. Y me van a mover todo el título No, que no, tenemos no, de no, lado. Vamos a dejar al menos vamos que- a respetar su explicación de su tema. ¿Ya? Para empezar una vez, para terminar lo más rápido posible. Ok, ¿Ya? gracias. Gracias, María. A ver, Es totalmente extraño. el señor de la revisión. No, ella señor. está ahí solamente para Señor, ver lo pase, que... señor. ¿Qué fotografía? Ya, a ver, aquí el otro ambiente... Con más de 80 años, Abimael Guzmán tenía una actitud bastante fuerte y confrontacional y aparentemente aún seguía con la costumbre de mentir porque niega tajantemente y se ríe cuando le mencionan al Movadef, pero las investigaciones sí encontraron incluso apuntes de su propia mano que veían documentación relacionada a la postulación de este partido, a los intentos para formalizarse, además de comunicaciones en las que se referían en este procedimiento al doctor, en alusión a Abimael, y a la profesora, en alusión a Elena Iparraguirre, su esposa y segunda al mando de Sendero Luminoso. De aquí vamos al 2019. En el 2019, según el documento que vamos a ver, hubo un peritaje de su salud después de visitarlo a inicios de aquel año, en el que se pudo corroborar que tenía hipertensión arterial crónica controlada, que es una enfermedad que tenía ya muchos años antes, artropatia psoriásica e insuficiencia venosa. Por este diagnóstico se le recetó una serie de medicamentos que implicaban corticoides. Aquí es cuando empieza un poco a debilitarse la salud de Abimael Guzmán, porque los corticoides son medicina bastante fuerte que un poco deterioran su fortaleza, su inmunidad. Vamos al 2020 cuando llega la pandemia. Definitivamente, según todas nuestras fuentes en la propia base, nos dicen que hay un antes y un después de Abimael Guzmán llegado el COVID-19. ¿Por qué? Porque se corta la comunicación con Elena Iparraguirre y eso resulta de alguna manera impactante emocionalmente también en él. La última vez que la vio personalmente, porque tiene autorización para verla una vez al año, según un audio que ella misma ha difundido, la última vez que la vio fue en diciembre del 2019. Llega la pandemia en marzo del 2020. Todavía se daban algunas visitas de los abogados, por ejemplo, pero los custodios de la base naval empezaron a quejarse diciendo a los superiores que no podían exponerse con este tipo de visitas y que se debían restringir. Entonces es que salen una serie de documentación interna abriendo las comunicaciones y ahí es como cuando nos encontramos con casos como lo de Vladimiro Montesinos, que pide la apertura de las comunicaciones. Pero en el caso de Abimael Guzmán no sucedió así. Esto fue el 2020. Para mayo del 2021 es que su salud empieza a desmejorarse e Elena Iparraguirre empieza a lanzar una serie de comunicados y audios a través de los abogados pidiendo que se le permita hablar por teléfono con él. En julio es que, según fuentes bien informadas, me dicen que él empezó una huelga de hambre. Él no quiso comer en protesta de no poder ver o comunicarse con Elena Iparraguirre. Entonces saca este comunicado, la SEREC, encargada de la seguridad de la base naval, que vamos a ver en pantalla, donde lo que explica es que, en efecto, el 13 de julio, Abimael Guzmán se estaba negando a ingerir sus alimentos y su salud se había decaído. El 17 de ese julio recayó y él se niega a ser llevado a un centro de salud fuera de la base naval, que era la sugerencia de los especialistas ante, digamos, su recaída y porque se veía ya bastante delicado y la medida esta de dejar de comer para la edad que tenía y con las medicinas que tomaba resultaba demasiado fuerte para su cuerpo ya de alrededor de 86 años, ¿no? Vamos a ver fotos porque ellos empezaron a moverse de manera incluso internacional desde Vancouver, desde Bremen, y la propia madre de la llamada camarada Nora, como vemos en pantalla, desde Suecia, donde vive, enviaba este tipo de, ¿no? Movían este tipo de propaganda para tratar de presionar y lograr que Elena Iparraguirre viera a Abimael Guzmán. Esto marca definitivamente la etapa final de Abimael Guzmán
Y Elena Iparraguirre, muy consciente de lo que estaba sucediendo, escribe una carta a Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán Reynoso. Es una carta bastante larga en la que yo puedo resumir como puntos resaltantes la parte en que dice: a mí nadie me ha proporcionado un diagnóstico o tratamiento alguno de mi esposo. Esto es en agosto, hace En apenas un agosto de claro, en agosto de este año, así es. ahorita, hace semanas. A mí nadie me ha proporcionado un diagnóstico o tratamiento alguno de mi esposo y es mi derecho conocerlo por escrito y con firma y sello legítimo. De mi esposo no he recibido más que una nota fechada el 23 de mayo del 2021, que además fue recibida el 2021, perdón, en julio, 2 meses después, y donde dice 3 ideas breves: que habiendo aparecido en sus sueños, despertó muy alegre, que anhelaba verme pronto. Solicitaré mi traslado a ese penal, a la base, con el objetivo de asistirlo en sus males, que por lo visto no serían simples, sino tan graves que demandan un eficaz apoyo. Elena Iparraguirre, 24 de agosto del 2021. Ella reclamaba ir al penal, puesto que, como he comentado antes, tenía la autorización de verlo una vez al año y no lo había hecho desde diciembre del 2019 y ya estábamos en agosto del 2021. Pero estamos en una pandemia generalizada para todos. Entonces, la información que también me cuentan en la base es que ellos realmente temían que, por más que Abimael Guzmán y todos los internos ahora de la base, por la edad que tienen, ya están vacunados contra la COVID-19, pero el temor de ellos era que alguien trajera el COVID a la celda, se murieran y se les acusara de negligencia por ese contagio, ¿no? Su salud ya estaba en muy mal momento, ¿no? Cuando Elena Iparraguirre se entera ya, igual que todos nosotros, que falleció ayer, un día antes de cumplir 19 años en prisión, a las 6:40 de la mañana. Es que su custodio nota que él ya no reaccionaba, lo envían a este centro de salud que está dentro de la base naval, y Elena Iparraguirre difunde este audio que vamos a escuchar a continuación. Hace unos minutos acaban de informar las instancias superiores que es imposible que traigan para entregarme el cuerpo de mi esposo, que ya no está en manos del Ministerio de Justicia ni en manos de la presidencia del INPE, que está en manos de la Fiscalía, de la tercera Fiscalía. De todos modos, apelaré a la tercera Fiscalía desde acá, desde la cárcel, pero no hay ningún teléfono para hacer el último intento y que se lo entreguen a una compañera exprisionera, porque esa es la voz de Elena Iparraguirre solamente hace solamente algunas horas, y ahí habla de una ex compañera, ¿no? Que sería la persona que ha reclamado el cuerpo, Carla, ¿no? Es Iris Yolanda Quiñones Colchado, que, como vamos a ver en pantalla, fue capturada, procesada por traición a la patria condenada y por terrorismo. Como lo dice la propia Elena Iparraguirre en el audio, ¿no? Una ex compañera que también purgó prisión, ¿ya? Y sorprende, bueno, es parte de la justicia, pero ella era considerada cabecilla de esta organización criminal. Ahora está libre y sería a quien Elena Iparraguirre ha designado para que reciba el cuerpo de Abimael Guzmán. Se le atribuye a esa señora haber sido la que organizó el crimen contra el coronel Manuel Tumba, uno de los altos dirigentes de una de las cabezas de la DIRCOTE, que lo mataron apenas salió de su casa. Habían estado investigando su rutina, como hacían los senderistas, y lo asesinaron poco después de la captura de Abimael Guzmán. Y lo que dice la Comisión de la Verdad es que él había sido, su departamento dentro de DIRCOTE había sido el encargado de hacer los uniformes con los que fueron presentados. Entonces fue una reacción, una venganza, el asesinato de este coronel frente a la captura de Guzmán. Y entre ellos, los inculpados, esta persona. Iris Yolanda Quiñones Colchado. Ajá, que purgó prisión y que además fue considerada de la dirigencia del grupo terrorista, sí, según se puede ver en los archivos del Ministerio Público. Ahora, Carla, los peritos del Ministerio Público han determinado que neumonía bilateral, ¿no? Es la causa de muerte de Abimael Guzmán. ¿Sabemos qué va a ocurrir con el cuerpo? No. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice la ley, digamos, ¿no? Independientemente
de lo que los partidos políticos quieran o lo que la gente diga. ¿Qué se supone que tendría que ocurrir? No sabemos hasta ahora El nada Ministerio puntual al Público, respecto, ¿no? el Ministerio Público ha emitido un comunicado precisando que según la ley corresponde al familiar directo, que es Elena Iparraguirre, y Elena Iparraguirre lo que está buscando es el camino legal, ¿no? El mecanismo legal de que sea a través de una persona asignada con el derecho que a ella le asistiría. Sí, es neumonía bilateral causada por un agente patológico, sin embargo, se le han tomado una serie de pruebas por las que No tendrá es que COVID. ser corroborada. No lo diagnostican como COVID, sino como neumonía. Ahora, otro punto es que él tenía escaras en el cuerpo. Lo que me dicen los médicos consultados es que ya cuando llegas a ese nivel, ¿no? Es porque he estado mucho tiempo echado sin movimiento y es cuando ya los ancianos ya empiezan a hacer heridas, llagas en el cuerpo, Sí, ¿no? sí. Se sorprendió este doctor, sí, la verdad, que no hubiera estado ya en un centro de salud, sino que estuviera en su celda. Pero se Porque negaba, ¿no? así es, él se negaba y ha firmado documento, eso lo tiene como prueba los propios marinos que lo custodiaban, de que él firmó un documento diciendo que no quería ni siquiera ser trasladado a un centro de salud exterior donde los médicos recomendaban, porque han ido hasta médicos del MINSA, recomendaban que ya se llevara a un médico especialista. Debo comentarles como anécdota que el ministro de Defensa estuvo ayer en la base. Eso, sí, se comentó eso, ¿no? Que quiso ver el cuerpo de Abimael, ¿no? Cuando los peritos estaban realizando su labor, efectivamente, sobre el cuerpo de Abimael Guzmán, tomándole las pruebas, la información que tenemos es que el ministro de Defensa, que ya estaba en la base, intentó ingresar a la zona, así como la jefa del INPE, pero el fiscal de turno, que fue al lugar, no permitió que el ministro de Defensa ingresara al lugar, ni tampoco la jefa del INPE. Es más, la insistencia de los oficiales a cargo de la base para que el ministro de Defensa entrara como era su voluntad, y me ha confirmado el equipo de prensa que sí estuvo el ministro de Defensa ahí, que hay imágenes de TV Perú de que el ministro de Defensa ingresó a la base. La información que yo tengo es que el fiscal se puso muy duro, y fue muy duro y dijo, si ustedes me siguen insistiendo en que van a entrar aquí, donde solamente está permitido el ingreso de personas especializadas porque estamos haciendo estudios sobre el cuerpo, si ustedes insisten con eso, voy a levantar un acta diciendo que ustedes están entrando a este lugar pese a que no se debe. Después de la advertencia del fiscal de que iba a levantar un acta, es que el ministro de Defensa, digamos, aceptó y se retiró de la base, que me dice que no estuvo más de 40 minutos. Muy Ahora, bien. sí, lo que ha dicho el ministro de Justicia es que él considera que podrían ser incinerados los restos, pero lo que están diciendo también él mismo desde el gobierno, el presidente Castillo ha dejado en manos de la Fiscalía la decisión final sobre el cuerpo de Guzmán. Como alguien comentaba por ahí, han pasado... ¿Cuántos años ha pasado en prisión Abimael Guzmán, exactamente? 19 hoy. 19 años, ¿no? Y en esos 19 años nadie se preguntó qué vamos a hacer el día que Abimael Guzmán se muere en la cárcel. Bueno, en fin, ahora estamos viendo todas estas consecuencias. Carla, muchísimas gracias, buenísima información.